Sí, sí se observa, licenciado. Entonces, veamos. El contenido de la presentación de esta tarde comprende la introducción, la distribución normal, su utilidad, función, propiedades de la distribución normal, teorema del límite central, la distribución normal estándar, sus características, ejemplos y ejercicios. ¿Qué podemos mencionar en cuanto a la introducción de la distribución de probabilidad normal? Pues se puede decir muchas cosas. Se puede hablar de su importancia, su relevancia. Voy a bajar mi video. Es una herramienta de uso muy común y frecuente en el desarrollo de la bioestadística, en investigación. La utilización de la curva normal para describir situaciones o comportamientos de variables donde podemos recopilar datos. Esta sección del módulo comprende o describe la relación de la distribución normal con la distribución normal estándar. Se utilizan ejemplos y ejercicios donde se enseña sobre la determinación de probabilidades y sus aplicaciones. Entonces, nos hemos propuesto como objetivo al final de la sesión que los estudiantes puedan utilizar la distribución normal para obtener probabilidades de cualquier variable que exhibe o muestra tendencia a la distribución normal. Identificar las propiedades de una distribución normal, encontrar el área bajo una distribución normal estándar y finalmente interpretar áreas bajo la curva normal de acuerdo al planteamiento del problema. Algunos términos. Glosario de términos. La palabra asintótica hace referencia a una línea que se acerca indefinidamente al eje X sin llegar a encontrarlo. Aleatorias indica que son al azar, que interviene el azar en la ocurrencia de ciertas variables. Tipificada, que tiene un arreglo uniforme o estándar. Morfológicos, aspecto general de las formas y dimensiones de un cuerpo. Pues esta distribución normal tiene un periodo de aplicación muy grande, no mucho tiempo. Ya en el siglo XVII fue descubierta y sistematizada, primero por Abraham de Moivre, un científico francés, quien por primera vez reconoce la distribución normal. Luego, en el siglo XVIII, Carl Gauss realizó estudios más a fondo acerca de esta distribución de probabilidad normal, en donde deriva o presenta la fórmula de la ecuación de la curva conocida comúnmente como la campana de Gauss. Esta fórmula o modelo matemático lo vamos a ver a continuación en una lámina.
qué es importante? ¿Por qué es relevante esta distribución de probabilidad? Pues es relevante, es muy importante. Tiene diversas aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia. Existen muchas variables que podemos observar asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de distribución normal. También existen caracteres morfológicos de individuos, personas, pacientes, etcétera, etcétera. Ejemplo, tallas, pesos, diámetros cefálicos, distancias, perímetros, tienden a la distribución normal. Así también caracteres fisiológicos, por ejemplo, el efecto de una dosis, de una misma dosis de un fármaco o de una misma cantidad de tratamiento o abono para un terreno fértil, tiende a la distribución normal. Características sociológicas. Por ejemplo, el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, las puntuaciones resultantes de la aplicación de un examen. Otras características psicológicas del individuo, el coeficiente intelectual, el grado de adaptación a un medio, sigue la distribución de probabilidad normal. Los errores cometidos al medir ciertas magnitudes. Valores estadísticos muestrales como media, varianza, moda, también tienden a la distribución normal. Es decir, es una distribución de probabilidad que tiene muchos años, data del siglo XVIII, y es muy común, frecuente su aplicación. La función de distribución. Los valores pueden ser cualquier valor de menos infinito a infinito. Hay más de una probabilidad para valores cercanos a la media mu. Esta letra se representa como mu o se lee como mu. Conforme nos separamos de mu, la probabilidad va decreciendo de igual forma al lado derecho y al lado izquierdo de la distribución. De igual forma, eso quiere decir que la distribución es simétrica al lado derecho y al lado izquierdo. Conforme nos separamos de mu, la probabilidad va decreciendo dependiendo de la desviación estándar o desviación típica sigma. Este es el modelo de distribución, la función f de x. Esta es la fórmula que allá por el siglo XVIII fue derivada por Karl Gauss. El modelo general. Pues de este modelo general deriva una serie de aplicaciones que ya hemos mencionado, pero tranquilos muchachos, no se asusten. Esto es teoría. Aterrizada al presente, existen múltiples aplicaciones y el entresijo matemático de trabajar este modelo de la función de distribución se ha simplificado muchísimo hoy en la actualidad. Eso quiere decir que ya no vamos a representar nuestro trabajo en función a la aplicación directa de esta función de distribución. No, vamos a utilizar las novedades de la tecnología, la calculadora estadística,
otros medios para calcular que nos simplifiquen el entresijo matemático. Sin embargo, sí debemos de conocer, porque tal vez en algún libro de texto, en algún libro especializado, podemos encontrar esta función de distribución y cómo fue su enunciado básico, inicial. A continuación presentamos f de x. Es el área sombreada de la siguiente gráfica. Esta gráfica es la conocida campana de Gauss. F de x es el área achurada o sombreada. La media, el eje x y el eje f de x. Sobre esta forma de distribución se derivan las aplicaciones de la distribución normal estándar. Importante saberlo, ¿no? De esta figura también deriva el nombre de campana de Gauss. Propiedades de la distribución normal. Pues esta distribución tan comúnmente aplicada tiene ciertas propiedades que es bueno recordar y reconocer. Primero, el área bajo la curva aproximadamente al promedio mu a más una o menos una desviación estándar es equivalente a 0.68. A más o menos dos desviaciones estándar, el área es equivalente a 0.95. Y finalmente, a más o menos tres desviaciones estándar, el área es equivalente a 0.99. Entonces, es por eso que decimos que todo el área, ¿no?, bajo la campana de Gauss equivale a 1 o al 100%. La forma de la campana de Gauss depende de sus parámetros mu y sigma. La forma de la campana de Gauss depende de sus parámetros media y desviación estándar, es decir, mu y sigma. Tiene una única moda que coincide con la mediana y con la media aritmética, es decir, que esta distribución, la media, mediana y moda coinciden o son iguales. La curva normal es asintótica al eje X. Es simétrica respecto a su media mu. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato o valor mayor que la media y un 50% de observar un dato o valor menor que su media, mu. Esta es la figura de la desviación estándar. Entonces, profesor, pero usted me está presentando ahí varias curvas, efectivamente. Hay curvas que tienen un apuntamiento muy pronunciado, se eleva, y hay curvas que decrece el apuntamiento y más bien se achata la campana, ¿no? Se achata la curva normal. Eso depende de la desviación estándar. Es decir, que a una menor desviación estándar, la curva se apunta, se concentra alrededor de mu. Existen variables que tienen desviaciones estándar pequeñas. Luego, esta desviación estándar puede ser
más grande, puede ser más ancha, entonces la curva se achata y decimos que los datos están más dispersos. Entonces, esta gráfica de apuntamiento indica que la desviación estándar puede ser pequeña o ir aumentando hasta tener un valor más alto. La media mu. En el eje X podemos ubicar una serie de curvas. Estas curvas pueden tomar valores diferentes, depende del tipo de variable, depende de qué característico variable estamos observando. Entonces podemos ubicar en el eje X diferentes valores para la media mu. Pues bien, eso indica que conforme cambia el valor de mu, en el eje X cambia su posición, la posición de la curva. Entonces, de esto se deriva que la distribución normal estándar tiene dos parámetros, mu y sigma. La distribución normal estándar tiene dos parámetros. ¿Cuáles son sus parámetros? Mu y sigma. Punto importante. La distribución normal estándar tiene media mu igual a 0 y desviación estándar sigma igual a 1. En resumen, podemos concluir que hay una familia de distribuciones con una forma común de la curva normal, diferenciadas por los valores de su media y su varianza. La desviación estándar sigma determina el grado de apuntamiento de la curva. Cuanto mayor sea el valor de sigma, más se dispersarán los datos en torno a la media y la curva será más plana. La media indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de mu la gráfica se desplaza a lo largo del eje X, del eje horizontal. De entre todas ellas, de todas estas curvas, la más utilizada es la distribución normal estándar, que corresponde a una distribución de media 0 y varianza 1. La distribución normal estándar. Esta es una estandarización o aplicación de la distribución normal. Z se denomina variable tipificada de X y a la curva de su función de densidad se le conoce como curva normal estándar. Es una distribución normal con un promedio 0 y una desviación estándar de 1. Todas las variables normalmente distribuidas se pueden transformar a la distribución normal estándar utilizando la fórmula para calcular el valor Z correspondiente. Habíamos mencionado al inicio que existen diversas características sociológicas, morfológicas, fisiológicas, etcétera, que tienden a la distribución normal estándar, y todas ellas son susceptibles de transformar a la distribución normal estándar utilizando la fórmula de estandarización que vamos a ver más adelante. La función f de z en la
siguiente gráfica vemos la representación gráfica de la función f de z, es el área achurada. Esta función tiene media 0 y desviación estándar 1. En resumen, podemos indicar que el valor z es la cantidad de desviaciones estándar a la que está distanciada de la variable x del promedio. Punto importante. A la variable z se la denomina variable tipificada de x. Y a la curva de su función de densidad se le conoce como la curva normal estándar. Características de la distribución normal estándar. Primero, esta distribución normal estándar no depende de ningún parámetro. Su media es 0 y su varianza es 1. Desviación estándar igual a 1. La curva f de x es simétrica respecto del eje y. Tiene un máximo en el eje de y. Tiene dos puntos de inflexión en z igual a 1 y z igual a menos 1. Estas características son importantes y relevantes. Es muy bueno que vayamos a recordar estas características. En general, toda la teoría. Yo me voy a encargar de distribuir esta diapositiva y algunos ejercicios de aplicación. Punto importante, teorema del límite central. Pues, ¿qué nos indica este teorema del límite central? Pues nos indica que bajo condiciones generales, según aumenta la cantidad de la muestra, es decir, la cantidad de datos, la distribución de la suma de variables aleatorias tiende a seguir hacia una distribución normal. Importante. En otras palabras, el teorema del límite central garantiza una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Ajá, pero profesor, ¿qué es suficientemente grande? 5, 10 observaciones, una muestra de 15 observaciones, pues se dice que es suficientemente grande cuando la muestra es mayor a 30. Normalmente podemos obtener muestras pues mayores, ¿no? 100, 150 observaciones. En esos casos podemos afirmar que la distribución de esas características, de estas variables, sí tienden a la distribución normal por el teorema del límite central. Un ejemplo. En el histograma de la figura podemos observar la distribución de frecuencias de peso de acuerdo a la edad del individuo. De acuerdo a este teorema del límite central, según aumenta la cantidad de datos de la muestra, se podrá
trazar una curva que tome cada vez más formación en forma de la campana de Gauss. Con pocas observaciones, pues no se observa, ¿no? Pero cuando ya la muestra es grande, es muy grande, se aplica el teorema del límite central y el histograma de la variable que vayamos a observar tiende a la distribución normal. Área bajo la curva normal estándar. El área bajo la curva normal estándar es útil para asignar probabilidades de ocurrencia de la variable X. Debemos tomar en cuenta que el área total bajo la curva normal estándar es igual a 1 y que por ser una gráfica simétrica, el lado derecho y el lado izquierdo, que corresponden a la mitad de la curva, tienen un área de 0.5 o 50%. Ahora, vamos a trabajar ya las aplicaciones. Entonces, planteamos 4 pasos para trabajar las aplicaciones de estandarización de diferentes tipos de variables, estandarizar a la distribución normal estándar. Para determinar el área bajo la curva normal estándar, primero, interpretar o traducir gráficamente el área de interés. Normalmente cuando vamos a hallar probabilidades con la ayuda de la distribución normal estándar, nos solicitan algo que vayamos a calcular. Entonces, lo primero que hacemos es interpretar gráficamente, plantear un gráfico, que lo vamos a ver también en los ejemplos. El gráfico ayuda a discernir, a entender cómo vamos a trabajar el cálculo de dichas probabilidades. Paso 2, determinar el valor Z. Paso 3, buscar en la tabla de probabilidades, en la tabla Z o tabla normal, tabla de distribución normal. Entonces, se utiliza hasta ahora la tabla de distribución normal. Paso 4, hacer las sumas o restas de áreas para encontrar la probabilidad deseada. Es decir que con simple aritmética, en el paso 4, tenemos que hacer sumas o restas para encontrar la probabilidad deseada. Bueno, he desactivado mi cámara. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación. Prestar bastante atención a los ejemplos que son las aplicaciones de la distribución normal estándar. Supongamos que sabemos que el peso de los estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal, con una media o promedio de 140 libras y una desviación estándar de 20 libras. En este caso, los pesos de los estudiantes están expresados en libras. Conociendo estos dos parámetros, es suficiente. Vamos a estandarizar. El primer ejemplo de aplicación, ahí lo tienen. Me interesaría que entiendan la parte de arriba que dice determine la probabilidad de que una persona tenga un peso menor
o igual a 150 libras. Entonces, eso es lo que me solicitan. Y luego tengo que proceder aplicando el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Paso 1, interpretar gráficamente el área de interés. Observen con detenimiento. El área sombreada indica la probabilidad de que una persona seleccionada de una muestra tenga un peso menor o igual a 150 libras. Habíamos dicho que el promedio en este caso corresponde a 140 libras. Bajo la curva normal estándar, el promedio es 0. Y o sea, ahí tenemos que manejar, digamos, discernir dos curvas. La curva de probabilidades de la distribución de los pesos de esta muestra y la curva normal estándar. Son dos curvas que hay que, digamos, discernir, conjugar. Paso 2. Esta es la fórmula de estandarización. Esto que van a ver acá. Con ayuda de esta fórmula Z igual a X menos mu sobre sigma, vamos a determinar los valores Z. Es el paso 2, determinación de los valores Z. En este caso, lo que me solicitan es una probabilidad de un peso menor o igual a 150, por lo tanto reemplazo 150 menos mu 140 sobre desviación estándar 20. Doctor, disculpe, creo que se ve solamente el ejemplo 1, paso 1, no se ve el paso 2. Ah, no, no ha cambiado. No, doctor. Yo sí lo veo. Sí ha cambiado. A ver, Sí, la actualicen, veo. chicos, actualicen. Sí, Porque yo se también... ha cambiado. Sí, se ha cambiado. Actualicen, por favor. Vamos a esperar un minuto para que actualice en todos los equipos. A ver, chicas, ¿me dan la conformidad, por favor? O dejo de presentar un momento para actualizar mi sistema. Atención, chicas, ¿me dan la conformidad del cambio de la diapositiva, por favor? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya, correcto. Para todos entonces. El paso 2 es clave, consiste en determinar el valor Z, es decir, consiste en la estandarización
Y el modelo de estandarización es igual a Z igual a X menos mu sobre sigma. Reemplazando, es un simple reemplazar aritmética, 150 menos 140 sobre 20 es igual a 0.50. Entonces ya tenemos este valor que vamos a trabajar, 0.50 o valor Z. Buscar en la tabla de probabilidades de la distribución normal estándar. Hay una tabla que también la podemos localizar en internet y yo voy a proporcionar una tabla. Lo cierto es que hay más de una tabla. Todas las tablas son similares, pero hay que estar familiarizado, es decir, practicar en el paso 3 con la tabla que mejor nos acomode. De hecho, vamos a encontrar una tabla que mejor nos acomode. Paso 3, buscar en la tabla de probabilidades. Buscamos en la tabla 1 el valor Z igual a 0.50 y obtenemos el área en la tabla de 0.6915. Con esto ya tenemos resuelto el ejercicio de aplicación. Luego, paso 4, hacer las sumas o restas de áreas para encontrar la probabilidad deseada. En este ejercicio de aplicación, ese valor 0.6915 ya es el valor solicitado. No es necesario realizar ninguna sumas o restas adicionales. Por tanto, la probabilidad de un peso menor o igual a 150 libras es 0.69 o 69%. Ejemplo de aplicación 2. A ver, me confirman si se visualiza el ejemplo 2, por favor. Sí se ve, doctor. Sí se ve. Ya, chicos, muy bien. Si deseamos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso mayor o igual a 150 libras, ahora nos piden la otra, digamos, el otro lado o la otra sección de la curva. Peso mayor o igual a 150 libras. Entonces, paso 1, la interpretación gráfica del área de interés. Y lo que nos solicitan está sombreado, es un área sombreada en color medio amarillo, algo así. Esto lo denotamos con probabilidad de Z mayor o igual a A y se obtiene por diferencia 1 todo el área bajo la curva menos la probabilidad de Z menor o igual a A. Paso 2, determinar el valor Z. Exactamente es igual que en el ejemplo 1. Observen, es igual. Buscamos en la tabla de probabilidades y obtenemos el mismo valor para el área, 0.6915. Pero este área 0.6915 es lo que nos solicitan. Pues no, es su complemento. Entonces, en el paso 4 hacemos las restas que corresponden.
para encontrar la probabilidad deseada. San Pablo es En este ejemplo 2, el área 6915 no representa el área que nos interesa, sino su complemento, el lado contrario. Debemos restarle de 1 a la probabilidad encontrada. 1 menos 0.6915 es igual a 0.3085. Es decir, que la respuesta es, si deseamos que la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso mayor o igual a 150 libras, es 0.3085 o 30.85%. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Mi señal se fue por un momento. Una consulta. ¿De dónde sale el valor de mu y sigma? ¿O de dónde sale la media y la desviación estándar en el gráfico? Mu tiene un valor de 140 y sigma tiene un valor de 20. ¿Pero quién nos da? Es el dato del ejercicio. El valor de... Eso me lo va a dar. No escuche. 150 es un dato en el ejercicio y el dato general para estos ejercicios de aplicación en una diapositiva anterior fue enunciado como mu igual a 140 y sigma igual a 20. O sea, en este caso son datos proporcionados para los ejercicios, para los ejemplos. Entiendo. Gracias, doctor. Ejemplo 3. Determine la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso menor o igual a 115 libras. Entonces, esto también es muy sencillo de realizar, pero siempre, como hemos mencionado, tenemos que desarrollar los 4 pasos. Y hay que tener cuidado en cómo aplicar o estandarizar y cómo aplicar la tabla de distribución normal. Hemos dicho que hay más de una tabla. Si ustedes buscan por internet o buscan en 2, 3, 4 libros especializados, van a encontrar que según sea el autor, utiliza una aplicación de la tabla. Yo les puedo ofrecer una aplicación, una tabla, que podría servirnos como fuente base, ¿no? Pero no es la única. Existen otras tablas en otros textos, por internet, etcétera. En el paso 1 elaboramos la gráfica de interés. En la gráfica, si decimos que A es igual a 115 libras, el área de la curva que nos interesa está marcada de la izquierda de valores negativos hasta menos A y se representa como probabilidad de Z menor o igual a A. Aquí el autor de las diapositivas ha mostrado un artificio, 1 menos probabilidad de Z menor o igual a A. Pero también podemos deducir que esta área se halla directamente, como en el ejemplo 1. Entonces hay que tener cuidado. No todo lo que vean en la diapositiva se lo van a creer. O sea, hay que discernir, ajustar de acuerdo a qué tabla estoy manejando. Observar bien las siguientes diapositivas. Entonces, en el paso 2 tenemos Z igual a 115 menos 140 sobre 20 es igual a menos 1.25, es decir, está en el lado izquierdo. Y según sea la tabla, se encuentra directamente. Pero aquí el autor está poniendo en el paso 3, buscar en la tabla de probabilidades. En la tabla 1, el valor Z es menos 1.25 y obtenemos el área 0.8944. Si seguimos al autor, podemos tomar por diferencia, ¿no? O sea, en congruencia con la diapositiva, tomamos en el paso 4 las sumas o restas para hallar el área que corresponde. En este caso, 1 menos 0.8944 y el área deseada, el área en la figura del paso 1, para el ejemplo 3,
fue o es 0.22. Es decir, la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso menor o igual a 115 libras es 0.22 o 22%. Ejemplo 4. Ahora lo que nos solicitan es un área, un segmento, ¿no? en el centro, digamos, de la campana. Ejemplo 4. Si deseamos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso entre 115 y 150 libras, vamos, paso 1, interpretar gráficamente el área de interés. Y el área de interés, lo que nos solicitan es el segmento de menos A hasta B. Solo ese área es lo que nos solicitan. Y se representa como probabilidad de Z mayor a menos A y menor o igual a B. Entonces, ¿cómo se halla, no? Hay que tener ahí un artificio para hallar la probabilidad de Z menos, perdón, probabilidad de Z menor o igual que B menos 1 menos probabilidad de Z menor o igual que A. En este paso 2, depende de cómo nos manejamos con la tabla. O sea, no se compliquen. Esto se adquiere, estas habilidades, estas capacidades se adquieren resolviendo ejercicios, practicando, resolviendo ejercicios, practicando. Entonces, determinar el valor Z. Cuando X es igual a cuando X es igual a 115, el valor Z es igual a menos 1.25. Cuando X es igual a 150, Z es igual a 0.50. Entonces vamos al paso 3, buscar en la tabla de probabilidades. En la tabla de probabilidades tenemos para el valor Z menos 1.25, el área es 0.8944 y para el valor Z 0.50, el área es 0.6915. Entonces ya tenemos esta información y vamos a el paso 4 a realizar las sumas o restas de áreas que corresponde para hallar o encontrar la probabilidad deseada. Entonces se toma el área primero 0.8944 y se le resta la diferencia de 1 menos 0.6915. Como respuesta se obtiene 0.5859. Entonces podemos afirmar que la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga peso entre 115 y 150 libras es igual a 0.5859 o 58%. Continuamos. Ejemplo 5. Determine la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 150 libras perdón, menor o igual, aquí hay que hacer un ajuste. Menor, o sea que tenga un peso menor o igual a 160 libras y mayor a 150, ¿no? Gráficamente, lo que nos solicitan es un valor de probabilidad para el área sombreada. Por eso ayuda mucho trabajar
el paso 1, la interpretación gráfica del área de interés. Nos solicitan la probabilidad de A a B. Entonces, el área de la curva que nos interesa es el área sombreada. Paso 2, determinar valores Z. En el paso 2, ahí está la deducción para el valor Z igual a X igual a 160. El valor Z que corresponde es 1. Paso 3, buscar en la tabla de probabilidades. Buscamos en la tabla de probabilidades el valor Z igual a 0.50 y obtenemos que el área es 0.6915. Cuando Z es igual a 1, el área es 0.8413. Entonces vamos al paso 4, sumas o restas de áreas. En este caso es una diferencia simple. El área solicitada es igual a 0.1498. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 160 libras y mayor a 150 libras, hay que corregir el enunciado, es igual a 0.1498, es decir, 15%. Ejemplo de aplicación 6. Determine la probabilidad de elegir a una persona que pese entre 115 y 130 libras. La interpretación gráfica del área de interés es el peso de A 130 y B 115. Ahí han utilizado A 115 y B 130. Aquí hay un error también. Entonces, en el paso 2 estandarizamos y en este caso obtenemos luego el paso 3, buscarla en la tabla de probabilidades y finalmente vamos al paso 4, hacer las sumas o restas que corresponden. En el paso 4 y después de hallar la probabilidad deseada, ya estamos en condiciones de interpretar el resultado. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a la relación de contenidos. Ahora les voy a dejar este ejercicio. Se quiere estudiar la calidad de una prueba de análisis de sangre para medir la cantidad de alcohol ingerida. El nivel de alcohol en sangre de los individuos que han consumido 2 cervezas en las últimas 2 horas sigue una distribución normal con media 0.4 y desviación estándar 0.05. Mientras que para aquellos individuos que han consumido 3 cervezas, la distribución normal con media 0.6 y desviación estándar de 0.1. Teniendo en cuenta que actualmente el valor máximo permitido es de 0.5, hallar A,
¿Qué porcentaje de los individuos que han bebido 3 cervezas se libraría de la infracción? Ahí está propuesta la respuesta, pero lo que interesa es que desarrollen los 4 pasos que hemos propuesto. B. ¿Qué porcentaje de los individuos que han bebido 2 cervezas sería sancionado? También está la respuesta, pero interesa que ustedes presenten la secuencia de pasos. Entonces, me dan la conformidad de haber entendido en este momento y si tuvieran alguna duda, con todo gusto les atiendo, con todo gusto les aclaro las dudas para dejarlos trabajar unos minutos, para dejarlos trabajar 15 minutos y atender sus consultas por el chat, ¿no? Con todo gusto, atendemos consultas. ¿Listo? A ver, primero, ¿está entendido todo? ¿Todo está claro? ¿O desean aclarar algo? Por favor. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, adelante. ¿De dónde sale la tabla 1 y el área? No sé si me puede explicar, por favor. De el paso 2 y 3. Ya, eso es manejo de tabla. Es manejo de tabla. Es una tabla estandarizada, está en todos los libros de texto de la distribución de probabilidad normal o distribución Z. Eso sale de la teoría, es teoría. Eso ya no está en cuestión. No vamos a demostrar esa tabla ya está probada y aprobada. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que la tabla sirve, simplemente que es muy útil y que la debemos utilizar. ¿Y esa tabla dónde está, doctor? No sé si A la ver, puso. me permiten un minuto, voy a ubicar mi tabla, ¿ya? Por favor, un minuto, mientras ustedes van visualizando el ejercicio, voy a localizar una tabla. Yo tengo un archivo que contiene algunas tablas. Dentro de ellas, o sea, hay varias. En estadística puedes saber decenas de tablas. Pero voy a mostrar. Lo que pasa es que yo colaboré con unos autores en un libro de estadística y tengo un apéndice. Tengo un apéndice de 12 páginas que contiene las tablas. Les voy a trasladar. Es la tabla que yo recomiendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que ustedes siempre tienen que trabajar con esta tabla. No. Pueden trabajar con otras tablas. ¿De acuerdo? Es depende, ¿no? Es depende. Por ejemplo, yo lo que les voy a mostrar, finalmente, una pregunta más. ¿Han comprendido la diapositiva, la tarea que se les solicita? Eso me interesa, ¿no? En todo caso, vayan anotando sus preguntas, sus dudas, con todo gusto para atenderles. Entonces, dejo de presentar por un momento esta tarea para presentar las tablas. Aquí tengo mi archivo de tablas y lo presento en este momento. Tablas estadísticas. Este archivo que se visualiza apéndice, ¿me dan la conformidad? Sí, Se observa. Ya, este es un apéndice de un texto universitario. Tiene 12 páginas, ¿no? Si ustedes observan, es un apéndice de 12 páginas en la parte de abajo. Entonces, es una serie de tablas. Una de las tablas de este apéndice es la tabla en cuestión. Por ejemplo, la primera tabla es de números aleatorios. Bueno, ahí está la tabla. La segunda tabla que se muestra ahí es la tabla áreas bajo la curva normal. Y en la primera columna están los valores Z que comprenden el primer decimal, el primer entero y el primer decimal. Ojo, aquí. Primer entero y primer decimal.
Y en las columnas, en la primera fila de columnas, están los valores Z que comprenden el segundo decimal. Entonces, los valores Z que están en la primera fila, en la primera columna y primera fila, se representan como un entero hasta 2 decimales. ¿Correcto? Valores Z se representan con un entero hasta 2 decimales. Luego, en el cuerpo de la tabla tenemos los valores de probabilidad. Todos los valores del cuerpo de la tabla son probabilidades. ¿De acuerdo? Todos estos valores son probabilidades. Esta es la tabla B. Luego, si continuamos, tenemos otras tablas como la tabla T de Student, y otras tablas, ¿no? Ya para que la tabla de distribución chi cuadrado, y ya para qué mencionarles. Este archivo se los voy a trasladar en este momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dan la conformidad? Entonces, dejo de presentar y automáticamente vamos a compartir este apéndice. Ya está. Ahora mismo compartiré con ustedes. ¿Dónde está nuestra sesión? Acá está. Ya. Entonces aquí ya me han programado la sesión. Estoy viendo cómo comparto. A ver, ¿cómo comparto un archivo? Archivos. A ver, archivos. Necesito compartir este archivo. Cargar un archivo. A ver, todos están visualizando. Estoy cargando un archivo para esta sesión de trabajo. A ver, chicos, todos verifiquen. También voy a compartir a la señorita Arquínigo por el grupo de WhatsApp. O sea, para estar seguros de que se ha compartido el archivo, pues voy a utilizar los medios disponibles. Google, Microsoft Teams y el aplicativo de WhatsApp. En alguno de ellos llegará a la mayoría de los estudiantes, ¿no? La idea es que llegue para todos. Entonces, en este momento le estoy compartiendo a Ingrid Arquínigo. A ver, señorita Ingrid, ¿me da la conformidad, por favor? Ya le envié a su archivo de WhatsApp. Estoy enviando en este momento. Ya está. Y también he visto la manera de incluirlo en Microsoft Teams. Pero no sé si ha llegado, ¿no? O sea, lo he cargado, pero no estoy seguro. Ah, ya, tablas estadísticas y bibliografía. Creo que es ese. Sí, ya está cargado. Hace unos segundos. Ya está. A ver, por todos los medios capturen la tabla de distribución normal, que es la relevante. Las otras tablas, pues en algún momento les servirán. Ya, entonces ahí tienen la tarea que estoy presentando para la resolución. Tienen la respuesta, es decir, pero interesa que ustedes apliquen los pasos 1, 2, 3, 4 para hallar esa respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿podría volver a explicar cómo se usaba la tabla? Sí. A ver, voy a presentar la tabla. En este momento presento la tabla. Ya, esta es la tabla en cuestión. En la página 2, en la página, sí, en la página 2, tenemos las áreas bajo la curva normal. Áreas bajo la curva normal. Esta tabla contiene dos tipos de información. La información de valores Z, que corresponde a la primera columna, comprende un dígito entero y un dígito decimal, y la primera fila, que comprende el segundo dígito decimal, valores Z. Ojo, esos son valores Z, un entero y dos dígitos decimales. El cuerpo de la tabla, el cuerpo comprende los valores de probabilidad, ¿correcto? El cuerpo de la tabla comprende los valores de probabilidad. Entonces, no se asusten porque esta tabla, cuando ustedes tengan un examen o un trabajo, esta tabla es la que tienen que llevar al examen, porque esta tabla no se puede memorizar. Es imposible tratar de memorizar esta tabla. Tienen que llevar la tabla al examen o a su práctica profesional. Esta tabla no es, esta tabla es como digamos, una consulta. Tengo que consultar en la tabla. ¿De acuerdo? Doctor, buenas noches. Disculpe, una pregunta. Por ejemplo, si Z vale 0.5, ¿cuánto sería el área? Ya, 0.5 es esto de aquí. 0.50, como en el ejemplo que nos dio. 0.50 está por aquí. 0.50. ¿Ya? Correcto. No se ve el puntero. Bueno, al menos yo no lo veo. Ahí está, 0.50. No lo veo. No sé si los demás compañeros lo pueden ver, pero Ahí yo no está, veo. ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? Esto de aquí es. Esto de aquí. Ah, ya, ahora está. Sí. Perdón. Un ratito. Esto es. 0.50. Esta tabla solo tiene un lado, ¿no? El lado positivo, pero el otro lado, el lado negativo, es exactamente igual. Entonces ahí, por eso digo, no se asusten, tranquilos. ¿Cómo van a adquirir las habilidades, las capacidades? Es practicando, 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 practicando. O sea, no es mágico esto. Esto es como el Padre Nuestro. La primera vez que escuchamos el Padre Nuestro... ¿Podría explicarlo tal vez? A ver, un momentito. Todos sabemos el Padre Nuestro, ¿no es cierto? A ver, chicos, me confirman. Todos Profesor, sabemos disculpe, el Padre ¿va a Nuestro. ser individual o grupo? Pregunta, todos sabemos el Padre Nuestro, ¿no? Sí. Pregunta, sí sabemos. Pero ¿cómo? ¿Que el Padre Nuestro lo aprendimos, ya sabíamos, nació con nosotros? No. Fue enseñado de nuestros padres o de nuestro hermano mayor, y conforme practicamos 10 veces, 100 veces, 1000 veces nuestro Padre Nuestro, somos muy listos como católicos o en la religión que sea. Sabemos, ¿no? Ya somos listos, tenemos las habilidades, las capacidades. Esto es igual. La práctica nos va a hacer listos. Entonces, el primer ejercicio de aplicación, en este momento, les voy a dejar 15 minutos para que trabajen ustedes. Sí, trabajen en equipo, no tengo ningún problema. Lo importante es que cuando yo regrese con ustedes, me pueden escribir al chat. Ustedes me digan, profesor, mi equipo quiere presentar la solución. La solución está en la diapositiva, es decir, la respuesta. Pero necesitamos el procedimiento.
Es decir, necesitamos el razonamiento, la lógica que han seguido para hallar y aplicar los 4 pasos. Cómo han graficado, cómo han hallado los valores Z, cómo han procedido a hacer las sumas y restas y cómo han llegado exactamente a la respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, doctor. En el ejemplo que nos dio, creo que fue en el primero, decía que Z vale 0.50 y el área valía 0.6915. Entonces, ¿se ha guiado de otra tabla? Sí, de otra tabla. La diapositiva, por eso yo también les he dicho, hay sendas tablas, depende del autor. Yo voy a recomendar esta tabla y podemos rehacer, ¿no?, estos ejercicios con esta tabla. Doctor, ¿y podría demostrar con un ejemplo de las diapositivas usando la tabla que vamos a usar ahora? Sí, ¿qué ejemplo quieren que demuestre? No sé, tal vez el primero es lo que la No, el compañera último. Milagros estaba... Sí, gracias, pero sería uno de los últimos, por favor. Sí, cualquiera. Ya. Porque A el ver, primero decía que no es necesario realizar ningún cómputo adicional, decía en el paso 4. Así que mejor sería uno de los últimos. Gracias. un minuto, por favor. Entonces, en este momento presento mi escritorio, ¿de acuerdo? ¿Se visualiza mi escritorio? Sí, doctor. Sí, doctor, Ya. sí se ve, doctor. Vamos a ver este de aquí, por ejemplo. O sea, para estas diapositivas que estoy mostrando se ha utilizado otra tabla, pero en general es como aprender a conducir, ¿no? Si yo puedo conducir un coche A y tengo licencia para conducir, ¿no?, lo que yo espero es conducir el coche A o el coche B o el coche C, va a ser similar, ¿no? O sea, los mandos son similares. Entonces, pero eso ¿cómo se adquiere? Practicando. Yo no puedo ser listo conduciendo el coche A, B y C si es que nunca he conducido. Entonces tenemos que aplicar. Ya, vamos con este ejemplo 5. A ver, vamos. ¿De qué se trata? Ustedes tienen que ayudarme. Vamos, chicos. Ya, ahí estoy presentando en paralelo. Ya, entonces lo que me piden es el área sombreada. La probabilidad que una persona tenga un peso entre 150 y 160 libras, inclusive. O sea, aquí en esta diapositiva hay un error, ¿no? Entonces, ya en el enunciado. Entonces, estandarizamos y es la probabilidad de un Z de 1, de 0.5 hasta 1. La probabilidad de un Z de 0.5 hasta 1, ¿no? Porque 0.5 es para el caso de X igual a 150 y el Z para un X igual a 160 es 1. ¿Se ubican ahí o no se ubican? Tienen que darme la conformidad, por favor. Sí, doctor. Vamos, chicas, Sí. por favor. Sí, doctor. A ver, ¿cómo se han ubicado? Explíquenme, a ver. Si tienen alguna duda, con todo gusto me plantean, por favor. Porque no es que sí, nomás no. Tienen que entender. O sea, el paso 2, estamos determinando los valores Z. Ahora, ¿cuántos son los valores Z? Para un peso de 160 menos 140 sobre 20 es Z igual a 1.
para un peso de 150, como en el ejemplo 1, es igual a 0.50. Entonces, el área es aquí, de 0.5 para A 1 para B. O sea, A es igual a 0.5 y B es igual a 1. ¿Se ubican ahí? Vamos. Sí, doctor. Vamos, chicos, la mayoría tiene que darme la conformidad, por favor. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, el área de 0.5, el área es la probabilidad. Lo que buscamos es el área de 0.5, A igual a 0.5, B igual a 1. Ya está, entonces, la tabla que tengo a la izquierda es la tabla que propone el profesor, es la tabla disponible. Entonces, el área hasta 1 es en el lado positivo. Ojo, si este es el lado que equivale, ojo, miren cuánto equivale la tabla. La tabla en su totalidad, ojo, esta tabla solo equivale a 0.50. Entonces, solo esta tabla que propone el profesor solo es el 50%. Pero como es simétrica, el lado es un espejo, el otro lado es igual a 0.50, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ya, entonces, para un valor Z de 1, el valor que corresponde es 0.34. Este es el valor que corresponde. 1,0 décimas 0 centésimas. Y 0.5 décimas y 0.5 décimas y 0 centésimas. Este es el área. ¿Se dan cuenta? Las que he marcado. Ahí, ¿se dan cuenta? Ahí, Sí. ahí. Ya, a ver. Ahí apliquen la diferencia. Vamos, vamos. Ustedes han visto el ejercicio de aplicación. Vamos, apliquen la diferencia. ¿Cuánto es? 0.1499. Casi exacto. La respuesta es 0. Con la otra tabla es 0.1498. ¿De acuerdo? Entonces, esa capacidad tienen que hacerlo practicando. Si no les gusta mi tabla, no están obligados. Pueden buscarse otra tabla por internet. Lo importante es que interioricen el conocimiento y puedan resolver. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, yo les sugiero que en los 15 minutos que les voy a dar, repasen los 6 ejercicios de la diapositiva y finalmente vayan al ejercicio de fondo. De hecho, el ejercicio de fondo lo vamos a resolver conmigo. El ejercicio de fondo ya contiene la respuesta, pero interesa que ustedes deduzcan el procedimiento y se familiaricen con la tabla propuesta o con la tabla que ustedes proponen, que la pueden capturar de un libro de texto por internet, o en internet también aparecen tablas y tablas y tablas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, gracias, doctor. Ya, entonces ahora mismo les comparto la diapositiva. A ver, dejo de presentar y vamos a
les comparto la diapositiva a Ingrid Arquínigo. Ingrid, estás en línea, ¿no? Ingrid Arquínigo. Uy, ¿qué pasó con Arquínigo? Doctor, aquí estoy. Lo que pasa es que tengo un problema con mi diente y se me hace difícil poder hablar. Ya, estoy cargando los dos archivos a nuestro grupo y estoy cargando las tablas y estoy cargando una práctica. ¿Correcto? Ya está. Entonces ya tienen